Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Junto a nosotros, Catalina Vergara, del Diario Financiero, para esta edición de DF en Infinita. ¿Cómo estás, Cata? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Cata, ¿tú? Súper bien, pues en una par de jornadas que han sido bien noticiosas desde el punto de vista económico y sobre todo de la proyección macro, ¿no? A través de varios hitos, pero el primero tiene que ver con lo que marcó el día de ayer el Banco Central. El Banco Central que baja la tasa de interés por primera vez en el año, por primera vez desde diciembre, de hecho, lo cual me imagino que habla de varias señales, ¿no? Pero partamos desde el principio, bajó 25 puntos base. Así es, la tasa estaba en 5%, la bajó en 25%, por lo tanto ahora actualmente tenemos una tasa política monetaria en 4,75%, como decías tú, es la primera baja desde diciembre, por lo tanto fue una pausa de 7 meses y de hecho es el nivel más bajo desde diciembre de 2021, es decir, entre año y medio. Porque tenemos que recordar que en octubre de 2022 tuvimos una tasa política monetaria que llegó a un máximo de 11,25%. ¿Cómo olvidarlo? ¿No? Fue, bueno, un año 2022 que estuvo marcado por un pic de inflación en agosto que fue 14,1%. Todos recordamos cómo llegamos a ese momento, ¿no? Claro, entre retiros y ayudas pandémicas generaron una tormenta perfecta que terminó disparando la inflación hasta un punto en que todavía la seguimos controlando. Así es, vimos un alza importante en el consumo de bienes durables. Bueno, mucha gente que se pudo comprar con ese efectivo que llegó, un refrigerador, un auto, y fue un nivel de consumo que al final no era sostenible para una economía como la nuestra. Y ahí es donde entra el Banco Central, que claro, su principal tarea es controlar la inflación y lo hace a través de la tasa de política monetaria, que para quienes nos están escuchando, así como explicado en fácil, así como una persona cualquiera como nosotros le pide dinero de prestado al banco, los bancos le piden dinero al Banco Central. Y claro, cuando el Banco Central sube su tasa, los bancos dicen, bueno, si tú me subes la tasa, yo también le tengo que subir las tasas de los créditos a mis clientes. Sí, y por eso hemos visto un consumo que ha estado mucho más debilitado, ahora recién recuperándose, porque claro, la tasa ha ido bajando progresivamente, vimos una pausa larga de 7 meses donde habían presiones inflacionarias que venían por parte de las tarifas eléctricas. Claro, es importante explicar eso, Cata, que si el Banco Central toma la decisión de mantener estable la tasa cuando venía una serie de bajas, es porque en algún minuto lo que vio a futuro en materia de inflacionaria fue como, ya, esto se complicó un poquito, entonces mejor cautela durante un rato hasta que podamos con mayor confianza volver a bajarla, incentivar el consumo y con eso no afectar tanto la inflación. Así es. Bueno, de hecho, hoy en día ya estamos en un nivel de inflación más bajo si nos comparamos con los máximos que estuvimos. Hoy en día la inflación está en 4,1%. De hecho, fue algo que destacó el Banco Central en el comunicado que publicó ayer, un menor nivel de inflación. También levantaba su alerta en términos de actividad, por ejemplo, del mercado laboral. Entonces, claro, lo que decían algunos analistas era, quizás eso también tuvo algún cierto impacto en esta decisión que tomó el Banco Central, que pese a la incertidumbre que hay afuera por tema aranceles, también están las tensiones geopolíticas, más allá de que se haya generado un acuerdo entre Irán e Israel, como que también hay faltos factores dando vuelta, pero sí el Banco Central vio condiciones para poder bajar la tasa. Sí, ahora llama la atención qué condiciones vio. Evidentemente saben, ¿no? Mucho más que uno. Pero a propósito de lo que tú mencionabas del contexto internacional, uno mira la realidad en este minuto en el mundo a propósito de lo que va a pasar el día viernes con los aranceles de Donald Trump, y uno dice, todo es tan incierto que ¿qué es lo que toma el Banco Central para decir, a pesar de todo esto y entendiendo que la realidad puede cambiar, igual es un buen momento para bajar las tasas? Bueno, yo creo que un factor importante eso tiene que ver con las expectativas de inflación. Durante varios meses, que fue estos meses de pausa, la expectativa de inflación a 2 años, que es en el horizonte con que el Banco Central realiza su política monetaria, no estaban ancladas en el 3%, que es la meta, sino que estaban un poco sobre eso, y ese era un tema que el propio Banco Central reconoció que le hacía ruido, que estaba monitoreando de cerca. Hoy en día esas expectativas están ancladas, lo dijo ayer en el comunicado, y eso también les da espacio. Pero claro, también hay un tema del escenario externo y que de hecho, hoy día hubo reunión de la Reserva Federal. Sí, que mantuvo la tasa. Sí, la Reserva Federal mantuvo la tasa, era algo que se esperaba. Y de hecho, ayer, por ejemplo, el economista Germán González me decía,
si el Banco Central sabía un poco lo que iba a hacer hoy día la Fed, porque era esperado por los mercados financieros, y aún así decidió bajar la tasa, es un poco entregar un mensaje, bueno, a pesar de que lo que se dice el mercado, que un poco como que la Fed es la que pone la música, nosotros tenemos una política monetaria independiente que no está condicionada por lo que haga la Fed, pero aún así igual termina siendo ruido en los mercados financieros. De hecho, hoy día el tipo de cambio cerró en 983, su nivel más alto desde abril, y bueno, era un poco lo que decían desde el mercado, es que claro, ahora como un poco lo que dijo Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal hoy día, se pone en duda que la Reserva Federal pueda bajar la tasa pronto y ya nosotros estamos con una tasa más cercana a la de la Fed, y eso no le gusta al mercado. No. Entonces, claro, eso hizo un poco saltar al dólar hoy día. Claro, cuando se desacopla la tasa de Chile con la de la Reserva Federal en Estados Unidos suele pasar esto, que salta el tipo de cambio. Ojo, igual con lo que pasó, interesante lo de la Fed, porque en medio de todas las presiones que ha establecido Donald Trump para que ellos sí bajen la tasa, algo que la Reserva Federal de momento no ha querido, hoy día, o sea, la decisión de hoy hubo por primera vez 2 votos disidentes desde 1993, en más de 2 décadas. Hubo 2 personas que dijeron, no, nosotros sí estamos de acuerdo, o sea, no estamos de acuerdo con la opinión mayoritaria, queremos bajar la tasa en 25 puntos base. Entonces, ahí puede haber una señal de también lo que se vaya a venir hacia adelante. Ahora, parte de lo que analiza el Banco Central, Cata, tiene que ver con también, de momento, un impacto acotado de los aranceles, que además va a ser más acotado ahora después de que el día de hoy tengamos este anuncio que fue de harto alivio, de que el cobre chileno, que es refinado, exportado hacia Estados Unidos, no va a tener este arancel del 50% como en algún minuto se anunció. Así es, bueno, desde el mercado lo que se proyecta a distintas voces, también lo dijo en su minuto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando le tocó exponer hace poco en el Congreso, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Lo que se prevé es que si es que se lleva a haber un impacto de la actividad sería en 2026, y de momento lo que decía el ministro hace unas semanas que sería un impacto acotado, y claro, ahora sale este arancel y es un respiro. Aún así, es un tema que se puede volver a abrir, o sea, es un tema que va a seguir un poco incomodando al Banco Central hacia adelante, el escenario externo. Esas son una de las claves que decían ayer los analistas de mercado, lo que hay que tener que seguir mirando para sus siguientes reuniones, porque le quedan 3 reuniones este año al Banco Central. Como te decía al principio, la tasa, claro, está en 4,75, es un nivel mucho más bajo de lo que estuvo, pero todavía no está en su punto neutral, que he estimado que es cercano al 4%. Un 4% es como el punto medio del rango. Entonces, estaba la duda de qué va a poder hacer en septiembre. Claro, salen dudas también en Estados Unidos sobre si la Fed va a poder recortar o no en septiembre, y ese otro punto. Tenemos también el tipo de cambio, ¿no? Si seguimos con niveles como lo que vimos hoy día, eso también puede generar una presión en la inflación. Hay voces, por ejemplo, desde JP Morgan, ellos creen que el Banco Central de Chile va a recortar la tasa en septiembre, otros que dicen que no, porque aparte ayer el comunicado decía en una parte que como que la tasa se va a seguir acercando a sus niveles neutrales los siguientes trimestres. Entonces creen que es una señal de que quizá el próximo recorte va a estar en el 4º trimestre, que hay 2 reuniones agendadas en octubre y en diciembre, que podría ser una de esas reuniones. Pero con todo ya lo que se estima es que podríamos estar viendo una tasa neutral en 4. Hay algunos que creen que va a llegar hasta 4,25 y ahí va como que se va a parar los recortes. Yeah. Pero ese ya sería el primer trimestre del próximo año. Tasa neutral es en ese rango, ¿no? ¿4? Sí, el punto medio del rango es un 4%. Hay algunos economistas que creen que podría llegar hasta 4,25 y dejarla ahí. Y ahí se va a dejar como el valor neutral. Claro, es que además estamos en un escenario global de tasas más altas. Entonces es algo que va a tener que ir calibrando el Banco Central hacia adelante. Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero, completísimo reporte de todo lo que ha pasado en unos días que además ha cambiado todo minuto a minuto, ¿no? Ojo con el dólar. Mañana, claro, tú decías sobre los 980 pesos, solo en un mes ha subido más de 40 pesos, cerca de 50 pesos el dólar. Entonces, sí, ha estado complicado el tipo de cambio. Cata, muchas gracias, pues, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, Cata, que estén bien. Son las 7:20. Esto fue de F en Infinita con Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.